Hola a todos, bienvenidos nuevamente a esta capacitación virtual del componente biológico para el programa de guardabosques. En el día de hoy, de acuerdo a nuestra programación, vamos a trabajar el tema de mamíferos. La idea es que vamos a abordar ciertos temas de diversidad, diferentes grupos, y lo vamos a hacer de esta manera, con dos sesiones. Una primera donde vamos a estar hablando sobre las características de los grupos y una segunda donde hablamos de la parte de diversidad, las especies que se pueden encontrar en Colombia, en Antioquia y específicamente en Medellín. Bueno, entonces comencemos. Entonces, cuando hablamos de mamíferos, vamos a estar hablando de un grupo biológico perteneciente al dominio eucario. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos hablando de organismos con células más complejas, las que tienen núcleo verdadero, y que son organismos que son multicelulares. Cuando miramos la categoría de reino, vamos a encontrarnos en el reino Animalia o reino animal, como también se conoce, específicamente en el filo Chordata o cordados. Y el grupo de mamíferos pertenecen a la clase Mamalia, que fue una de las propuestas por Linneo en 1758. En el grupo de los mamíferos vamos a encontrar aproximadamente unos 29 órdenes y se conocen y se han descrito unas 5.416 especies. Vale la pena mencionar que los mamíferos son uno de los grupos taxonómicos mejor conocidos y más estudiados. Esto probablemente se deba a que la mayoría son terrestres, a que son al menos grandes, visibles, entonces han llamado la atención mucho de los investigadores por mucho tiempo. Dentro de los mamíferos nos vamos a encontrar que es un grupo sumamente diverso en términos de tamaños, de formas de locomoción o de movimiento e incluso de dietas. Por ejemplo, podemos pasar desde un organismo tan pequeño como esta musaraña que aparece en la primera imagen, que pesa tan solo 3 gramos y que cabe en la punta de un dedo, ¿cierto? Es sumamente pequeña, hasta mamíferos tan grandes como la ballena azul, que llega a pesar unas 160 toneladas cuando es adulta. Entonces tenemos que hay mucha diversidad en tamaño. Lo mismo sucede con las formas de locomoción, es decir, cómo se desplazan estos animales, y tenemos organismos que sus extremidades se utilizan sobre todo para correr, como puede ser el caso de los cazadores, aunque hay algunos como las ardillas voladoras que pueden planear, no tanto volar, sino pues, dar saltos y aprovechar una membrana que tienen entre las extremidades para desplazarse unas distancias cortas. Sí tenemos mamíferos voladores, como por ejemplo los murciélagos, y tenemos otros que se desplazan principalmente a través de saltos en el dosel del bosque, como serían por ejemplo los monos. Ahí tenemos una imagen de un mono araña. Y también obviamente tenemos mamíferos que son acuáticos que se desplazan a través del nado, como serían las ballenas y otros cetáceos. En cuanto a las dietas, tenemos también una gran diversidad. Hay organismos que son insectívoros, mientras que otros, como algunos murciélagos, son nectarívoros, se alimentan del néctar de las flores y son polinizadores. También tenemos mamíferos carnívoros, ¿cierto? Cazadores, y otros que son carroñeros, como por ejemplo las hienas. Entonces, si lo comparamos con otros grupos, como por ejemplo los peces, nos damos cuenta que aquí hay una gran diversidad de formas y de funciones. En cambio, por ejemplo, en los peces tenemos que son casi todos organismos muy parecidos, con los cuerpos aplanados, ¿cierto? Se desplazan casi todos en el agua. Entonces, miren que los mamíferos tienen bastante diversidad. Pero lo que quiero ahondar hoy, lo que quiero abordar es las características que definen este grupo, o sea, qué es lo que hace que un mamífero pertenezca al grupo de los mamíferos y no a otro grupo, que no sea un reptil o un ave, o sea, cómo los podemos distinguir. Y vamos a encontrar que los mamíferos tienen 3 características que son únicas, que son exclusivas de este grupo, que no se encuentran en ningún otro. La primera de ellas es la presencia de pelo en algún momento de su desarrollo. ¿Qué quiere decir? Pues
Los mamíferos, casi que todos los que conocemos, tienen pelos en su estado adulto, salvo algunas excepciones, como por ejemplo las ballenas, que al nacer tienen unos pequeños pelos, los han ido perdiendo, pero cuando llegan a la adultez los pierden casi que todos. Entonces, pues cuando vemos ballenas adultas, no vamos a ver que tengan pelos, pero sí es una característica de los mamíferos y sí los tuvieron en algún momento de su estadía, de su desarrollo. Estos pelos tienen múltiples funciones. Entonces, la principal sería la estrategia del aislamiento como para reducir la pérdida de calor, es decir, para mantener nuestra temperatura corporal, recuerden que también somos mamíferos, para mantenerla regular. Aunque también hay otros pelos que son especializados, que tienen funciones como son las vibrisas, o también llamamos los bigotes, ¿cierto? Esos pelitos delgaditos que tienen funciones sensoriales y que se encuentran en algunos mamíferos. Entonces, con ellos pueden detectar eh, vibraciones e incluso ayuda a detectar las presas, ¿cierto? Y otra función que tiene el pelaje es modificar la apariencia. A través de cambios en los colores o en los patrones, el pelaje permite mejorar, por ejemplo, el camuflaje, ¿cierto? O tener unas coloraciones que son de advertencia, como en el caso de los zorrillos, que ese contraste de negro con blanco, pues les advierte a los posibles depredadores pues, de su ataque, ¿cierto? Que son animales que se pueden defender. Aquí les presento un ejemplo muy claro de lo que es el camuflaje y la función que tiene el pelo para esconderse de los depredadores o simplemente pues, para no ser detectados por sus posibles presas. En esta imagen tenemos que hay una liebre escondida, ¿cierto? En un ecosistema desértico. ¿Alguien ya la ha encontrado? A ver, les doy unos 30 segunditos para que la busquen. ¿Ya la encontraron o nada? Para los que no la han encontrado, la liebre se encuentra en la parte central, ¿cierto? Específicamente está por aquí. Listo, les voy a dar una imagen ampliada para que vean que no miento. Mírenla, ahí está, ¿cierto? Esas coloraciones pardas, en este caso, favorecen mucho para esconderse de los depredadores. Entonces, la función que cumple el pelaje, ¿cierto? En el camuflaje, no solo de los depredadores, sino también de las posibles presas. Entonces, el pelo es una de las características únicas de los mamíferos. Otra característica única de los mamíferos es la presencia de glándulas mamarias. Las glándulas mamarias son un tipo especial de glándulas sudoríparas, son como unas glándulas sudoríparas modificadas para la producción de leche. Y esto tiene muchas implicaciones en el grupo de los mamíferos en términos comportamentales y de desarrollo. Porque claro, tenemos que las crías que nacen se alimentan de la leche de la madre, entonces esto implica que en los mamíferos hay cuidado parental. Es decir, que al menos uno de los padres, a veces ambos, pero al menos la madre está pendiente de las crías porque las tiene que alimentar hasta que lleguen a un estado de desarrollo donde puedan buscar su alimento por sí mismos. Esto es una característica que no se presenta en todos los grupos. Muchos otros animales no tienen cuidado parental, es decir, muchas veces ponen los huevos y cuando nacen las crías tienen que buscar su alimento por su propia cuenta, ¿cierto? Pero en los mamíferos, el hecho de que las crías dependen de la leche materna hace que sean pues, como una característica única, ¿cierto? Y que esa dependencia se prolongue por mucho tiempo. Ya sabemos que hay temporadas donde las madres se están desplazando con sus crías y las tienen que cuidar porque todavía son muy vulnerables. Todos los mamíferos producen leche, ¿cierto? Pero no todos tienen glándulas mamarias. Existen algunos mamíferos como el ornitorrinco
que más que tener glándulas mamarias producen la leche y las crías la succionan a través del pelo. Pero al menos tenemos pues como esta característica de producción de leche que define el grupo y que es única de los mamíferos. La tercera característica única, que de pronto pues no es tan visible ni tan conocida, es una articulación mandibular, ¿cierto? Muy particular, está compuesta por un hueso que se llama el dentario, lo que nosotros también conocemos como la mandíbula, y el escamoso. Entonces, en esta imagen se representan pues, dos tipos de articulación, ¿cierto? De la mandíbula. La reptiliana, que como se darán cuenta, que representa aquí en varios colorcitos, miren que hay múltiples huesitos involucrados, mientras que en la de los mamíferos, esta articulación mandibular está compuesta simplemente por el escamoso, ¿cierto? Que es este que aparece así como en lila, y el dentario o la mandíbula. Este hueso, el dentario, la mandíbula, no está tan dividido como sucede, por ejemplo, en los reptiles, sino que es un hueso que ha aumentado de tamaño, mientras que los otros se volvieron cada vez más pequeños. Esta característica, pues, dentro del grupo de los mamíferos, les ayuda a dar la fuerza de la mordida y por una estrategia, una reducción de tamaño en los huesos. Pero, aparte de estas tres características únicas de los mamíferos, hay otras características que también definen el grupo, pero que son compartidas, es decir, que también las podemos encontrar en otros grupos de animales. Por ejemplo, el corazón con 4 cavidades. Cuando miramos los peces en general, el corazón es de una sola cavidad. En los anfibios tiene 3 cavidades, en los reptiles tienen 4, pero esas 4 cavidades, las últimas 2, ¿cierto? Los ventrículos que están en la parte inferior no están separados, mientras que en aves y en mamíferos, les decía que no es una característica única de mamíferos, es compartida, las 4 cavidades están separadas, ¿cierto? Esto es muy importante en el proceso de transporte de oxígeno y se presentan dos grupos, aves y mamíferos, que tienen altas demandas energéticas. Es decir, que necesitamos tener buen suministro de oxígeno en nuestro cuerpo. Y particularmente aves y mamíferos tienen otra característica compartida, que es de las que ya les voy a hablar a continuación, que es la endotermia. Cuando estamos hablando de la endotermia, estamos hablando ese término que se utilizaba antes, que ya está en desuso, que era hablar de sangre caliente y sangre fría. Entonces, cuando estamos hablando de organismos que son endotérmicos, estamos hablando de individuos que son capaces de regular la temperatura corporal y eso lo hacen a través del metabolismo. Es decir, las reacciones químicas que se llevan a cabo dentro de nuestro cuerpo ayudan a que mantengamos una temperatura corporal regulada. Ya sabemos que nosotros tenemos una temperatura estable, está más o menos por los 36.5, 37 grados centígrados. Y eso sucede con otros mamíferos, no exactamente esa temperatura, pero la que ellos tengan se mantiene constante durante toda la vida. Esto nos diferencia, por ejemplo, de otros reptiles, como los lagartos. Miremos aquí en esta imagen que es térmica, que vemos un perrito, ¿cierto? Un mamífero, y con esta imagen vemos que por los colores hay una zona que es más cálida, ¿cierto? Obviamente la boca, las orejas se ven un poquito más calientes, pero en sí mantiene una temperatura más alta. Mientras que comparamos con este lagarto, ¿cierto? Miren que se ve todo azulito porque su temperatura es mucho más baja. Está en la mano de una persona justamente que está en los colores rojos y naranjas con una temperatura más alta, ¿cierto? Entonces por eso se decía lo de sangre caliente y sangre fría. No es tanto que la sangre tenga una temperatura, sino de qué manera mantenemos esa temperatura. Y nosotros, los mamíferos, la mantenemos constante y regulada, mientras que en los reptiles esa temperatura varía a lo largo del día y depende mucho de factores externos como el ambiente, ¿cierto? Entonces, por eso los reptiles se acuestan en el sol, entonces aumenta su temperatura, pero cuando están en la sombra, la temperatura baja, mientras que nosotros la mantenemos constante.
Un caso especial sería durante la hibernación, que sería cuando están en invierno, ¿cierto? Muchos animales, por ejemplo los osos, se someten a un proceso de hibernación donde ellos logran disminuir su temperatura corporal. Entonces, también la mantienen constante, pero este sería pues, como un caso particular dentro de los mamíferos. Otra característica que les decía es de los mamíferos, pero no exclusiva de ellos, serían los dientes diferenciados. Esto se conoce como heterodoncia. A los mamíferos son heterodontos. ¿Qué quiere decir? Hetero significa diferentes y donto dientes, ¿cierto? Entonces, que tienen diferentes tipos de dientes. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en un pez o en un reptil como un cocodrilo, todos los dientes son muy similares entre sí. Mientras que en los mamíferos vamos a encontrar tres tipos principales de dientes. Tenemos los incisivos, que son normalmente la parte frontal, que tienen función para cortar, los caninos, que sirven para desgarrar, y los molares, que están en la parte de atrás, las muelas que llamamos, que sirven para triturar. Entonces, diferentes tipos de dientes y cada uno como con una función. No quiere decir que todos los mamíferos tengamos los mismos dientes, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a la dieta, que ya vemos que hay mucha diversidad en la dieta, van a tener también los dientes. Entonces, miremos aquí en la imagen, tenemos los cráneos de un ciervo y un castor, que son principalmente herbívoros. Entonces, ¿qué pasa? En ellos, los incisivos son largos, pero muchas veces no están presentes en la mandíbula superior, ¿cierto? Como sucede, por ejemplo, con las vacas. Los caninos, lo mismo, son más pequeños porque como su dieta es a base de plantas, pues los incisivos les sirven para arrancarlas, para cortarlas, pero los más importantes para ellos van a ser los molares, que suelen ser muy anchos, muy grandes y pueden tener incluso estrías que les sirve para ayudar a triturar ese material vegetal. Miren aquí el caso particular de los castores. En ellos tienen incisivos muy largos, ¿cierto? Que les sirven para cortar porque ellos también cortan trozos de madera, ¿cierto? O los frutos secos. En este caso, miren aquí estamos viendo tipos de dentición en carnívoros, ¿cierto? En animales que se alimentan principalmente de carne, que son cazadores. Entonces en ellos, sí tenemos incisivos, pero esos incisivos son afilados, son cortantes, y con ellos pues sirven para justamente cortar la carne. Muy particulares son los caninos, que si en los herbívoros eran muy pequeños, estaban atrofiados, en cambio aquí en los carnívoros son muy largos, ¿cierto? Son muy notorios y son un poquito curvados. Entonces, esto les sirve posiblemente pues para cuando atrapan a su presa, evitar que se escape, ¿cierto? Es como un tipo de ganchito, de agarre. Y finalmente, los molares, las muelas de los carnívoros, si ustedes se fijan de pronto, si tienen en la casa un perro o un gato, que son carnívoros, se van a dar cuenta que los molares, las muelas son modificadas, entonces no son tan planas como eran en los herbívoros, sino que de hecho tienen unas puntas, unas cresticas afiladas que las hace parecer como si fueran también unos colmillitos. Y ellos son los que utilizan para desgarrar la carne. Miren este caso, ¿cierto? Aquí tenemos a un lobo, la dentición de un lobo, que es pues prácticamente la misma de un perro, con los caninos bien largos, bien notorios y bien curvados, ¿cierto? Lo mismo pasa con el jaguar, y miren las muelas, lo que les decía, con esas cúspides, con esas prolongaciones que son muy puntiagudas y que son afiladas. Aquí tenemos otro ejemplo, en este caso es una musaraña, son principalmente insectívoras. Pero entonces miren que para ellas también tienen esa adaptación, esas muelitas con las crestas puntiagudas, porque las necesitan también pues, para romper los exoesqueletos de los insectos que muchas veces son muy duros. Y miremos este cráneo de un jabalí,
que es una dentición correspondiente a un animal omnívoro, que sería también nuestro caso. Entonces también tenemos incisivos, pues los incisivos son más planos, los caninos son grandes, ¿cierto? Afilados, pero no son tan largos como eran en la dentición carnívora. Y miren que los molares también son aplanados, pero no son ni tan planos como eran en los herbívoros, ni tan puntiagudos como eran en los carnívoros. Eso mismo sucede con nosotros. Nosotros también tenemos una dentición omnívora. Entonces, esta es otra característica de los mamíferos. La dentición heterodonta, es decir, diferentes tipos de dientes que cumplen diferentes funciones y que de acuerdo a las dietas pues van a tener modificaciones. Y para terminar, tenemos otra característica que es la presencia de 4 extremidades. Eso también lo encontramos, pues, por ejemplo, en reptiles, ¿cierto? Los lagartos, los cocodrilos, las tortugas también tienen 4 extremidades. No es una característica única de los mamíferos, pero sí es importante. Esas 4 extremidades en los mamíferos están muy adaptadas de acuerdo al tipo de locomoción, ¿cierto? Al tipo de movimiento. Entonces, a excepción de los cetáceos, que sí ya están tan especializados que han perdido las extremidades posteriores, solo tienen las anteriores, pues las manitos, todos los demás vertebrados, perdón, los demás mamíferos tenemos 4 extremidades. En esta imagen lo que les quería resaltar es que esas extremidades, aunque visualmente se vean muy diferentes, están formadas por los mismos huesos, ¿cierto? Esto nos habla de que en realidad sí somos mamíferos, sí pertenecemos al mismo grupo y que, por ejemplo, esas aletas de un delfín, a diferencia de las aletas de un pez, por ejemplo, tienen los mismos huesos que nosotros. Entonces, miren, aquí está el brazo, ¿cierto? De un ser humano que tiene sus huesitos. El húmero, este que se ve aquí en morado, el cúbito y el radio, que son los otros huesos de la mano, los que están en pareja, el grupo de huesos de los tarsianos, los metatarsianos y finalmente las falanges, que son las que forman los dedos. Pero si miramos en la aleta del delfín, aunque físicamente nosotros lo vemos como una estructura, como si fuera una sola, ¿cierto? En su interior está formada por exactamente los mismos huesos, solo que más cortos y más gruesos. Miren que también tenemos el húmero, el mismo hueso que tenían los seres humanos. Tenemos el cúbito y el radio, los tarsianos, los metatarsianos y las falanges, que sí tienen pues más falanges que nosotros. En un caballo, lo mismo, ¿cierto? El húmero, el cúbito y el radio, los tarsianos, los metatarsianos y las falanges. En el caso de los caballos, ellos tienen un único dedo, ¿cierto? Las falanges es donde están los dedos y ellos tienen uno solo. Y miren en un murciélago que el ala de un murciélago es en realidad una mano extendida, ¿cierto? Con una membrana que va entre los dedos. Entonces miremos de nuevo el húmero, el cúbito y el radio. Aquí estos pequeñitos, que son los tarsianos, los azules que son los metatarsianos y las falanges. Miren que tienen 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, los mismos 5 dedos que tenemos nosotros en una mano. Solo que estos dedos son los que forman como esos engrosamientos del ala. Entonces, en realidad son unos dedos súper alargados, ¿cierto? A través de los cuales está el ala. Y aquí el único que se resalta, que uno les ve que a veces sale, que de hecho a veces le sirve para colgarse, es el pulgar. Es el único dedo que en realidad uno es como les detecta a los murciélagos. Listo. Entonces, bueno, estas son las principales características. La idea era que habláramos del grupo, desde qué es lo que define un mamífero, cómo sabemos que es un mamífero. Ya vimos que son 3 características principales y otras características que son compartidas con otros grupos, pero que también nos ayudan a definirlos. Entonces, en nuestra segunda sesión estaríamos viendo la parte de diversidad de mamíferos, pues como cómo se clasifican y las especies que podemos encontrar en Medellín. Esto sería todo por hoy. Muchas gracias
y les estaré enviando el taller para que resuelvan relacionado con esta unidad. Hasta luego.